Buenos días. Buenos días, niños. ¿Cómo están? ¿Cómo se la han pasado? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Hoy vamos a comenzar ya con actividades. Esperemos que les gusten. Una de las actividades de esta semana son cuentos. Y vamos a iniciar con el cuento que se llama Pedro y el Lobo. Pedro y el Lobo es un cuento que está muy bonito y tiene un muy bonito mensaje. Yo necesitaría que ustedes fueran muy atentos para que descubrieran cuál es el mensaje que tiene este cuento. ¿Sale? Este cuento se llama Pedro y el Lobo. Y aquí está Pedro, mira, se los presento. Había una vez en una aldea vivía un pastorcito que se llamaba Pedro. Ese pastorcito siempre sacaba sus ovejitas a pasear, a que comieran, a pasear, a cuidarlas. Entonces Pedro siempre llegaba y se sentaba abajo de un arbolito. Pero Pedro se aburría mucho se aburría de estar ahí sentado, nada más observando. Cuando de repente decidió pensar en una idea para no aburrirse, para dejarse de aburrir. Entonces, la idea de Pedro era subirse arriba del árbol y empezar a gritar: ¡Auxilio, auxilio! ¡Un lobo viene! ¡Se va a comer a mis ovejitas! Entonces, la gente de la aldea lo escuchaba. Sus gritos se escuchaban hasta la aldea. Hagan de cuenta que Pedro salía al monte, a donde no había nadie, a pasear a sus ovejitas. Pero la aldea estaba algo retirada, pero de tan fuerte que gritaba Pedro, todos los aldeanos son las personas que vivían en la aldea, lo escuchaban y salían al auxilio de Pedro. Pedro entonces gritaba: ¡Auxilio, auxilio! Un lobo quiere comerse a mis ovejas. Entonces todos los aldeanos corrían al auxilio de Pedro. Pero, ¿qué creen que pasaba? Pedro, al llegar los aldeanos, Pedro se reía. Decía: ja, 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 los engañé. Estoy jugando, no es cierto, no hay ningún lobo. Entonces los aldeanos, muy enojados, pero muy enojados, regresaban a su aldea. Entonces Pedro así se divertía. Y entonces al día siguiente pasó lo mismo. Llegó, sacó a pasear a sus ovejitas y se subió al árbol y empezó a gritar: ¡Auxilio, auxilio! ¡Un lobo se quiere comer a mis ovejas! ¡Auxilio! Entonces los aldeanos corrían rápidamente al auxilio de Pedro, pero otra vez Pedro se burlaba de ellos. ¡Ja, ja, 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 ja! No es cierto, estoy jugando. Solo me estoy divirtiendo un ratito. Entonces los aldeanos estaban muy molestos porque Pedro los había engañado. Entonces todos los aldeanos, muy enojados, se iban a la aldea. Mientras tanto, Pedro le encantaba divertirse una y otra vez. Cada día hacía lo mismo. Volvía y se subía al árbol y empezaba a gritar: ¡Socorro, socorro, auxilio! ¡Ahí viene el lobo y se quiere comer a mis ovejas! Y los aldeanos siempre corrían a su auxilio. Pero Pedro una y otra vez se reía de ellos. ¡Ja, ja, ja, ja! Es broma, no es cierto, estoy jugando, solo me quiero divertir un ratito. Pero los aldeanos un día se enojaron tanto con Pedro que se fueron a su casa. Al día siguiente, cuando Pedro volvió a pedir auxilio, van a ver qué pasa ahorita. Pedro llega, saca a pasear a sus ovejitas, las acomoda, se sienta un ratito y en eso, a lo lejos ve que el lobo está escondido. Entonces él se sube rápidamente al árbol y empieza a gritar otra vez: ¡Socorro, socorro, auxilio! El lobo está aquí y se quiere comer a mis ovejas. Entonces el lobo, él salió de su escondite y empezó a comerse a sus ovejas. Cuando Pedro vio cómo se estaba comiendo a sus ovejas y sus ovejas se iban, corrían, él se entristeció mucho y empezaba a gritar otra vez: ¡Socorro, socorro, auxilio! El lobo se está comiendo a mis ovejas. Pero, ¿qué creen que pasó? Los aldeanos ya no corrieron a auxiliarlo.
los aldeanos se quedaron en casita, ya no hicieron caso a los gritos de auxilio que hacía Pedro. Entonces Pedro, muy desesperado, viendo cómo el lobo se seguía comiendo a sus ovejas, seguía gritando: auxilio, socorro, socorro, auxilio, ayuda, ayúdenme. Pero no llegaban los aldeanos ya no llegaban a auxiliarlos. Entonces Pedro, muy triste, pensó que muchas veces los había engañado, muchas veces él les había hecho creer que el lobo había ido cuando no era cierto, y hasta se reía de ellos. Entonces Pedro se puso a pensar y pensó que no era bueno engañar a la gente y mucho menos echarles mentiras, porque cuando la situación pasa de verdad, entonces la gente ya no creería. Entonces Pedro bajó del árbol cuando el lobo se fue y empezó a acarrear a sus ovejas que se habían escapado del lobo. Entonces, cuando Pedro ya tenía todas sus ovejitas, se va a la aldea y les pregunta, va a la aldea con los aldeanos y les pregunta: pero ¿por qué no me fueron a ayudar si ahora sí era verdad? Y los aldeanos le dijeron: tú nos engañaste muchas veces, nos hiciste creer que había un lobo y no había nada. Ahora que fue verdad, nosotros pensamos que estabas jugando, ya no te creímos. Entonces Pedro se entristeció mucho y aprendió a que decir mentiras no era correcto, porque cuando la situación fue realmente verdad, los aldeanos ya no creyeron en él. Entonces Pedro se disculpó ante ellos y prometió nunca jamás volver a echar mentiras ni engañarlos de esa manera, ni de ninguna otra manera. Entonces, lo que Pedro aprendió es que es muy bueno decir la verdad. Siempre debe de decir la verdad. Entonces, este cuento nos sirvió para aprender que no es bueno echar mentiras ni jugar diciendo que pasa algo cuando a veces no pasa, porque cuando de verdad las situaciones son reales, pues la gente ya no nos va a creer. En este caso, los aldeanos ya no creían en Pedro. Entonces, acuérdense, siempre hay que decir la verdad, siempre. Eso nos va a ayudar mucho, y acuérdense que lo único que tenemos muy seguro, o que de la gente, lo que podemos obtener de la gente es su confianza hacia nosotros. No podemos perderla, necesitamos cuidar la confianza que la gente, o que nuestros amiguitos, que nuestros vecinitos nos tienen, que mamá o papá nos tienen. Entonces siempre debemos de decir la verdad. Amiguitos, yo espero que este cuento les haya gustado, que el mensaje les haya servido de mucho. Que reflexionen sobre el mensaje. Yo sé que a nosotros nos encanta siempre decir la verdad, aunque tengamos consecuencias buenas o malas, siempre tenemos que decir la verdad. Muy bien, pues por mi parte es todo, espero que les haya gustado, y pues que Dios los bendiga.